Bienvenidos al episodio número 18 del podcast 10.000 horas, donde hablamos con emprendedores y dueños de negocios que le tomó 10.000 horas estar donde están. Hoy nos acompaña Johnny Benítez, dueño de Kajaani EAS. Kajaani EAS se especializa en desarrollo de software y en una tienda de ajedrez. Una EAS multirrubro que hoy nos va a contar un poquitito su historia. Bienvenido, Johnny. Buenas tardes, realmente muy emocionado por poder participar de este podcast. También de compartir mi experiencia por sobre todo cómo lo desafiante que puede llegar a ser tomar un rubro como es el ajedrez, como es la tecnología, que todo es muy vertiginoso hoy en día. Entonces poder compartir esa experiencia también creo que va a sumar mucho valor para la gente que pueda animarse sin importar el rubro en el que estén a tomar ese desafío y tomarlo de la mejor manera. Bien, ¿cómo terminaste combinando ajedrez y tecnología? Bueno, las dos cosas son de personas inteligentes, pero son dos rubros totalmente diferentes. Sí, realmente de mi parte al menos como Kajaani, es una historia bastante larga desde el nombre como tal. El nombre como tal significa historia. Lo que yo quiero representar siempre cuando escojo ese nombre es mi historia con esto. Empecé desde mucho antes en pandemia con un canal de Twitch, empecé a hacer transmisiones y demás, pero no fluyó tanto, ¿verdad? Después pasé a la parte de informática, que sí es mi rubro actual en lo cual yo me desempeño como profesional. Entonces tengo muchos más conocimientos sólidos. Después mi otra pasión, que el ajedrez, que siempre desde chico la tuve ahí presente. Y después dije, ¿por qué no? No había ningún impedimento, ambas tienen cierta sinergia también, dado que yo como programador tengo un cierto tipo de pensamiento lógico, sigo ciertos pasos. En el ajedrez se puede traspolar también eso, entonces se llega a una cierta combinación bastante simpática para mí desde cierto punto de vista, pero es a la vez muy apasionante de mi lado, al menos, como yo lo veo. Y la idea general de poder tener el emprendimiento de ajedrez nació como tal el año pasado, cuando yo había comprado un par de tableros, o sea, un tablero lindo me compré así. Siempre quise un tablero de madera, piezas de madera, todos los chiches. Agarré, compré y compré mal. ¿Qué hice? En vez de pedir una devolución, lo que fuera, pedí otro, el correcto, el que sí quería. Y me quedé con dos. A partir de ese punto dije, bueno, tengo dos tableros, ¿qué hago? Pues no vendo. Y después, analizando un poco más, también trayendo un poco la experiencia de mi novia, tratando de conseguirme artículos de ajedrez acá en Paraguay, era muy complicado. No Entonces, hay. eh, Sí, no. O hay muy poco. o hay muy pocos, son personas particulares. Entonces yo a partir de ese punto dije, acá hay una oportunidad. O sea, en ese momento yo no estaba dimensionando más qué tan grande podría ser esa oportunidad. A partir de eso dije, bueno, ¿qué podría pasar? Y empecé a traer así, primero traje dos, tres, empecé a ver variedades, porque yo recuerdo que en mi época, cuando empezaba a jugar torneos, siempre existían máximo dos diseños de piezas para los jugadores, ya sean los torneos o lo que se ofrecían para la venta. Y a mí como jugador no me satisfacían como tal No te esos diseños. gustaban, claro. Entonces, no puede ser que solo esos dos diseños existan acá en Paraguay. Y a partir de esa premisa dije, bueno, me voy a diferenciar. ¿Cómo voy a traer variedad acá? Que era lo que faltaba y que yo me di cuenta a lo largo del año pasado, que tuve más o menos todo un crecimiento y posicionamiento de mi marca como tal en el mundo del ajedrecístico. Me di cuenta que la gente tuvo ese recibimiento de que hacía falta eso. O sea, ver esa necesidad fue un golazo. Y hoy en día es muy simpático como todo eso, a partir de eso, también trato de potenciar mi lado informático, porque yo como informático sé que a largo plazo me conviene mucho más tener un sistema donde yo pueda verificar mi stock, llevar mis costos, y trato de combinar esos mundos y también tener esa visión que antes, cuando yo traté de empezar lo del lado informática, era muy complicado entenderle al cliente. Entonces, a hoy ya tengo esa visión un poco más general que me ayuda a entender ciertas necesidades que antes yo la daba por sentado, porque para mí era desarrollar nomás. Entonces, ahí empezó esa mezcla y dije, bueno, puedo hacer los dos. Empecé, ya tuve un cliente en el cual los famosos vendedores que se van recorren con sus autitos y querían llevar una gestión de sus ventas.
que lo llevaban por boleta y dijeron, no, nosotros no podemos quedarnos atrás. Claro. Entonces dijeron, un socio le dijo a otro socio y llegaron hasta mí y yo ahí. Yo no sabía cómo desarrollar, porque yo quería una aplicación mobile. Ujú. Entonces yo dije, bueno, no puede ser que ellos necesiten algo y yo no les puedo ofrecer. Entonces dije, ¿cómo aprendemos en una semana más o menos? Y justo empezó el boom de lo que era la IA. Entonces yo como informático tomo esa herramienta, potencio mis conocimientos generales que son de programación y aprendo lo que es desarrollo mobile utilizando la tecnología que se llama Flutter, que sirve para el desarrollo en Android, iOS, completo. Y a partir de ahí tuve mi primer cliente del lado de informática y yo me quedé así anonadado por esa facilidad que pude ofrecerle una solución que resolvía ciertos inconvenientes. Obviamente no a la escala general que uno espera, ¿verdad? Pero darle esa pequeña solución que en realidad donde puede gestionar su venta, recoger las coordenadas de donde tiene que ir a cobrar, le llega avisos de tal cliente está pendiente de pago, y etcétera. O sea, una solución que cubre las necesidades del mismo. Bueno, emprender muchas veces, aunque no nos demos cuenta, es solucionar problemas que muchas veces la gente ni siquiera sabe que existen. Ahí Johnny identificó el problema de la falta de diversidad de productos en el mundo de ajedrez y identificó el problema de este conocido macatero, que es la Sí, palabra que usamos en Paraguay, y le brindó la informatización de su sistema. Y muchas veces emprender es solucionar un problema, aunque sea el problema de un nicho, que es el mundo del ajedrez, o un problema un poco más genérico como es el tema de este señor que vendía sus productos, ¿no? Entonces, a la hora de emprender, yo siempre recomiendo emprender en lo que uno es bueno. En este caso, a él le gusta el ajedrez y es bueno en el tema informático y le brinda una facilidad y una resolución de un problema a las personas. Y es animarse a dar ese paso de decir, yo puedo solucionar este problema o yo puedo animarme a intentar a resolver este problema. Entiendo que estás en construcción de un local también. sí, así mismo. Esto surge más que nada por una necesidad personal, porque todo el año pasado me vine manejando de manera virtual. Creé mi catálogo WhatsApp y todo lo normal que hoy en día debemos tener como emprendedores. Poder facilitarle toda la información al cliente antes de siquiera poder contactarnos es un plus bastante interesante. Pero en el caso del nicho del ajedrez, todos tenemos ciertas particularidades y en nuestro nicho al menos hay que ver y tocar las piezas, el peso. Porque al fin y al cabo los precios de más se determinan en ciertas categorías que te puedo nombrar, que son diseño de piezas, peso de piezas y material. O sea, piezas livianas de plástico tanto, piezas pesadas de plástico tanto. Y así. Y lo que pasaba mucho es que la gente me preguntaba, ¿tenés local para ir a ver? ¿Tenés local para ir a ver? Entonces yo dije, no es necesario, pero mi idea es tratar de coexistir con eso y a futuro poder ver otras posibilidades de crecimiento para mi negocio. Entonces podría ser dar Enseñar ajedrez, clases, claro. abrir pequeños espacios para que generar una especie de comunidad también como vos lo hiciste con las finanzas. Entonces a partir de eso poder generar o sea, más contenido, más actividades con el ajedrez mismo. Incluso para este año, la visión las metas que me fui poniendo fueron justamente en ese marco, tratar de innovar acá dentro de Paraguay a nivel de organización de torneos, porque tenemos los torneos normales en los ritmos que se tienen, pero yo dije, bueno, ahora mismo hay un auge gigante en una nueva modalidad de ajedrez que es muy interesante, pero acá no se aplica. ¿La Blitz? No, la ajedrez freestyle se llama, que la parte de atrás de los peones se cambian todos los órdenes. Y hay 960 posiciones que se pueden jugar. Wow. Es súper interesante y justamente ahora se está jugando el mundial de eso, entonces ver que yo puedo hacer... O sea, parte de tu estrategia es ordenar la segunda línea. No, eso es... O los dos están los iguales. dos tienen es como un sorteo. Se Ah. sortea esa posición y se elimina... Ambos usan la misma sí, posición. se elimina el factor de teoría que en el ajedrez hoy en día está muy avanzado, pero justamente el tema de tecnología, y se usan módulos de ajedrecísticos donde esta jugada tiene que hacer y así hasta la jugada 23, 24, 25 y más. Entonces se corta eso y se promueve los conceptos generales de ajedrez. Que muchos maestros están a favor de eso para poder enseñar a los alumnos, bueno, esta es una posición fuerte para tal pieza o en esta posición brilla. Ese tipo de cuestiones hace resaltar ese tipo de ajedrez. Y Entonces, te da también más variables con algo que ya tenés. sí,
Inclusive con esa pequeña modificación vos podés hacer toda una ceremonia, o sea, como se hace por ejemplo en el mundial que se está realizando ahora, hay un bolillero 960, se hace un Qué sorteo, genial. es genial. Suena muy interesante porque, bueno, como sabrán, el ajedrez tiene una vida de existir y que dentro de una misma, o sea, de algo que ya tenés, incorporar nuevas formas de usarlo es siempre muy interesante, ¿no? Claro, justamente eso nace porque en una época donde ya se empezaban a dar cuenta que se empezaban a jugar lo mismo, o sea, la teoría misma Me del imagino que había conocimiento. muchos empates, ¿no? Más o menos, o sea, no iban tantos por los resultados, sino por el conocimiento que como que se iba estancando Ya, y llega a un punto que son, hoy al menos jugadas, y que un humano como tal en su razonamiento es muy difícil que pueda realizar ciertas jugadas, por así decirlo. Pero la máquina en su poder de poder calcular muchísimas más posiciones dice, bueno, dame. claro. Entonces, para evitar llegar a ese tope de donde el humano encuentra con eso, dice, bueno, vamos a crear esto para que no estemos limitados a esa teoría como tal. Súper. Bueno, ¿qué desafíos encontraste, Johnny, a la hora de emprender en esto? Porque, o sea, me imagino que habrá sido difícil decir de la noche a la mañana de traer 7 tableros de ajedrez sin saber a quién le vas a vender, ¿verdad? Sí, realmente uno cuando se pone ciertas metas, en este caso yo cuando empecé a traer ciertas cosas dije, bueno, ¿qué voy a traer? Empezar a buscar ese producto que nosotros famosos le decimos nuestro producto estrella, nuestro producto ganador, fue muy complicado porque algo que sí tenemos que analizar mucho es el poder adquisitivo que se puede tener o cuánto realmente implica a la otra persona adquirir un producto. Si Ujú. bien yo conozco y sé la calidad que te voy a ofrecer, no puede ser, o sea, no se va a dar ese caso donde yo te voy a ofrecer a tanto y sí o sí me van a pagar. O sea, yo por eso justamente al inicio hice mi segmentación de un rango medio ya, no el entry level, o sea, las piezas básicas y eso, no traté de entrar en ese mundo, porque es más, para mí resultó mucho más complejo en el análisis que hice, tratar de llegar a esas personas, porque son gente que o va a jugar una vez y pierde más o menos y va a sentir que tira su dinero, es Claro. complicado, Tenías ¿entendés? que ir al nicho, a alguien que te iba a pagar un producto de calidad. Así mismo, y eso fue lo que apunté el año pasado y me dio buenos resultados. Realmente a mí me sorprendió muchísimo la aceptación misma de los diseños que yo fui ofreciendo. También traje por así decirlo, un tipo de tablero innovador que antes solo se utilizaban los de cuerino o lona, y yo empecé a traer uno que es de un formato parecido a un mousepad, pero la capa de encima donde están los cuadros son de tela. Entonces eso le da una versatilidad increíble porque es mucho más fácil de guardar, no se notan las marcas que en los otros tableros sí. Por ejemplo, cuando va arrollado, dobla en cuatro, ya se le queda la marca, es un despelote. Entonces eso le dio un plus y la gente recibió de la mejor manera. Entonces yo ahí me di cuenta, bueno, si vos innovas o buscas oportunidad dentro de un No nicho puede traer lo específico, mismo. entonces tenés que tomar ese riesgo, por así Mm. decirlo. Bueno, y ya con eso empecé y después me di cuenta que era bastante interesante empezar a buscar nuevos diseños, después ya ver los más caros. Cuando empecé a llegar a la parte donde los precios empiezan a disparar realmente, incluso para mí, para empezar a traer, tuve una tipo sesión así conmigo mismo de decir, bueno, vale la pena, voy a vender o no. Y vos sabés que increíblemente vendí. Yo no creía como tal, Bueno, ahí muchas veces se pero te puede das. trabajar sobre pedido cuando ya tenés una Sí, base de cliente, ¿verdad? Bueno, terminaste vos sin darte cuenta actuando como un curador de lo que traías, sí. que eso siempre ayuda mucho. Bueno, Johnny, para ir cerrando, ¿cómo definirías ser emprendedor en Paraguay en un tuit? Me gustaría definirlo como ser valiente, porque realmente te vas a encontrar con muchos no por el camino, te vas a encontrar con gente que te quiere tirar para abajo y realmente sería eso. Me gusta mucho poder sentir que no dependes netamente de vos, pero es muy lindo después cuando vas logrando las cosas. Bien. ¿Dónde pueden adquirir contigo los tableros o personalizar un software? ¿Algún número de Sí, contacto, redes número de sociales? contacto. En redes sociales estoy como @Cajini Store, que es la tienda de ajedrez.
y @codeblitz, que sería la tienda no tienda, sino la parte de desarrollo de software. Trato de dividir, pero ambas están sobre la misma EAS, que también tomé ese camino de formalizarme para poder tener todo. Y el número de contacto serían 0994 710 749 y ahí podemos ir hablando. Súper. Bueno, muchísimas gracias por Gracias. sumarte y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Chao, chao. chao.